Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente para darle seguimiento a nuestro estudio del libro Efesios. El Sendero de la Verdad. El Sendero de la Verdad. Estamos estudiando la clase número 7, la cual estaba llevando a cabo nuestro hermano Rodrigo Herrera. Por motivos del trabajo, el hermano no pudo estar aquí hoy, pero le mandamos un saludo. Esperamos que el Señor lo bendiga, que lo tenga con bien. Y igualmente a todo aquel que está detrás de las pantallas, le mandamos un cordial saludo. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos, y que puedan reunirse con sus familias, con sus esposos, sus esposas o sus hijos, y que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Les invitamos a que vayan a la lección número 7 y queremos también darle la bienvenida a los hermanos que nos acompañan. Hoy tenemos a nuestro hermano José Ruiz. Amén. Hermano. Gracias, hermanos. Gracias, bienvenidos. También tenemos al pastor Moisés. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a entrar en lo que es la clase, hermanos, pero antes queremos elevar una oración para poner este tiempo en manos de Dios, que sea Él quien nos dé palabra, hermanos. Amén. Así de que si pueden acompañarnos en una corta oración, oremos. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí, Señor, tratando de ser obedientes, Padre, a lo que tú nos mandas, Señor, a lo que es escudriñar tu palabra, Señor, el poder tenerla, Señor, como dices en el libro de Deuteronomio, Señor, de que podamos tenerla presente en toda hora, de que la escribamos hasta en las palmas de nuestras manos, nos dice, Señor, que podamos escribirla en los postes de nuestras puertas, que le hablemos de ella a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan un día hablársela a los hijos de ellos también, Señor. Así queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor, y que nos des ese ánimo, Señor, ese deseo de poder hacerlo cada día más, y que nos abra, Señor, el entendimiento, Señor, para poder retener lo que aprendemos, Señor, cada vez que abrimos tu palabra. Que nos dé, Señor, discernimiento, Señor, para poder aplicarla correctamente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos aquí, Señor, que al igual que mi persona, Señor, están con ese buen deseo, Señor, de hablar de ti, de aprender de ti, Señor, y que podamos, Señor, ser imitadores de ti, Señor, mediante lo que aprendemos de ella. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos que están viéndonos, Señor, a través de este medio. Que puedas bendecir sus vidas, Señor. Que puedas poner, Señor, en nuestra boca palabras que puedan ellos entender, que sean palabras simples, Señor, pero entendibles. Como decía el apóstol Pablo, Señor, que es preferible hablar unas 5 palabras que puedan entender a poder hablar muchas palabras las cuales no se entienden, Señor. Danos esa capacidad, Señor. Danos esa simplez de poder transmitir, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, Señor, a través de esta clase, Señor, de principio a fin, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que has estado haciendo y por lo que continuarás haciendo, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así de que parece que nos quedamos en el inciso C la semana pasada con nuestro hermano Rodrigo Herrera. Y el inciso C habla acerca de la redención requiere gracia. Así de que yo creo que vamos a dar inicio con eso. Vamos a leer el inciso C, y dentro del inciso C viene un texto que sería Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Tengan eso en mente para que lo vayan buscando, hermanos. Y Efesios 1.7 también. Efesios 1.7. Eso nos recuerda que tenemos que leer también el versículo para memorizar, hermano. Amén. Y dice de la siguiente manera, en Efesios capítulo 1 versículo
13. Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Ese es el versículo para memorizar. Y vamos a dar comienzo leyendo el inciso C, que dice de la siguiente manera: la gracia es favor voluntario y amoroso que da Dios a los que salva. No la podemos ganar, no la merecemos. Ningún esfuerzo moral ni religioso la puede ganar, sino que viene solo por la misericordia y el amor de Dios. Sin la gracia divina, nadie puede salvarse. Para recibirla, debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que solamente Dios puede hacerlo, y que solo hay un camino, y todo este amoroso favor es únicamente a través de la fe en Cristo. Y ahí viene Efesios 2, 8 y 9. Dice: la medida de esta redención está expresada con la frase según las riquezas de su gracia, en Efesios 1, 7. Esto significa que la gracia de Dios es abundante, amplia y más que suficiente, y lo cual no depende de los méritos de los hombres. Es inmensurable e inmerecida. Ahorita vamos a estar viendo más adelantito acerca de estas palabras, qué significa inmensurable e inmerecida. Ello no debe llevar a valorar y disfrutar nuestra redención, alabar, agradecer y servir a Dios en respuesta a su amor y gracia, como muestra de nuestro reconocimiento y agradecimiento a tan grande salvación. Amén. Amén. Si pudiera, hermano, leer Vamos a leer el versículo primeramente para saber de qué se trata. El versículo primero de Efesios 1:7. Amén. Efesios 1:7 dice, el versículo 7, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el versículo 7. Dice, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo se llama la lección? Las riquezas, ¿verdad? ¿Según qué? Dice las verdaderas riquezas del creyente. Según las riquezas de su gracia. Ahora vamos a Efesios 2, capítulo 8 y 9. Casi todo ese versículo es muy, se puede decir, muy conocido, ¿no? Casi todos sabemos, ¿verdad? Porque por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. ¿Sí? Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí entra una ¿cómo se puede decir? Aquí entra la fe del hombre, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. ¿Cómo llegamos a creer en Jesucristo? Conociéndole. Pero por medio de la fe, porque Amén. nadie lo ha visto, ¿verdad? Uh-huh. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto de nosotros, nadie ha visto a Cristo. Pero por fe Amén. es que nosotros venimos a Cristo. Por fe yo vine a Cristo, por primera vez a los pies de Cristo, recuerdo hace ya 10 años. Y la fe viene, ya 10 dice, años. La fe viene por el oír. Amén. Y el oír, la palabra. La palabra de Dios. Amén. ¿Y qué estamos estudiando? Amén. La palabra de Dios. Entonces, dice, la redención requiere gracia. ¿Qué significa gracia divina? Hace rato cuando llegué estaban ustedes en una discusión aquí y yo nomás les ponía atención. Ajá. Pero Pues ¿qué estábamos dialogando, hermano. Amén. Pues yo creo que podemos preguntarle al pastor a ver ¿qué significa gracia o gracia divina? Creo que como hemos comentado, ¿no?, anteriormente, y tal vez no queremos llover sobre mojado. Por cierto, gracias a Dios que hoy llovió, ¿no? Amén. Pero creo que la palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo Esa gracia de Dios. es Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso siempre en lo que estamos hablando sobre las verdaderas riquezas del creyente, ¿no? Bueno, primeramente necesitamos saber que solamente es en Cristo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Cristo como regalo, como el don, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, yo me imagino esa caja, ¿no? Una caja llena de bendiciones, de tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y esas riquezas, dentro de esas riquezas, cuando nosotros venimos a Jesucristo y lo aceptamos, se abren todas esas riquezas, ¿no? Y entre una de ellas es la que estamos viendo, ¿no? La redención requiere
gracia, ¿no? Para que nosotros podamos ser redimidos, ¿verdad? De nuestros pecados, ¿verdad? Hubo un precio en el cual, ¿verdad? Y eso es el sentido de la redención, ¿no? Alguien tuvo que pagar el precio. ¿Y el precio lo pagó quién? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y cómo lo pagó? A través de su sangre. A través de... correcto, y ahí donde dice, y hemos estado hablando, nuestros hermanos hablaban sobre la expiación, y no quiero que podamos entrar tanto en algo que ya vimos anteriormente, ¿no? Pero lo que necesitamos reconocer primeramente es que esa redención, como dice, requiere esa gracia. O sea, para que nuestros pecados fueran limpios, para que nuestros pecados fueran perdonados, tenía que haber un precio, tenía que pagarse un precio, y ese precio solamente algo santo, algo divino podía ser, ¿no? Y ese era Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el hermano Elvis comentaba algo, ¿no? Sobre, o sea, el único quien podía complacer, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O satisfacer, ¿verdad? Porque no había ni un hombre, ¿verdad? No había nada en este mundo que pudiera complacer a Dios, y el único quien podía hacerlo es Jesucristo. El mismo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que sin esa gracia, sin el regalo de Dios, que es Jesucristo, nosotros no hubiéramos podido ser, ¿qué entonces? Perdonados. Perdonados, pero redimidos. ¿Verdad? Entonces, es la consecuencia de la gracia, es el regalo de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, ¿no? Amén. Dice, ¿qué significa la gracia divina? Dice, es un favor de Dios inmerecido. ¿Será inmerecido? Que provee la salvación para los que merecen condenación. Interesante, ¿no? Porque recuerdan el versículo de Romanos 6:23, que dice que estábamos muertos en pecado. Antes estábamos muertos en pecado, pero vino Cristo a pagar por ese pecado que nosotros teníamos. Por eso dice que la gracia es de Dios, es un favor inmerecido, a donde nosotros merecíamos estar en condenación. Es por eso que la semana pasada explicábamos hacíamos la referencia con el Cordero, ¿verdad? De que tenía que alguien pagar la culpa, ¿verdad? En este caso se ofrecía el Cordero como ofrenda, para que mediante su derramamiento de sangre, como vimos en el inciso anterior, se cumpliera esa expiación de la que hablaba el pastor, ¿verdad? Entonces, el animal, en este caso, pagaba la culpa o la transgresión del culpable, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante, hermano, lo que estás explicando. No se cumplía a cabal lo que Dios estaba mandando. Y el plan perfecto de Dios no viene de ahorita de Efesios, ¿verdad? El plan perfecto de Dios viene desde la creación del mundo. Y venían sacrificando y venían haciendo, pagando los pecados por medio del sacrificio de un cordero, de una paloma, de un animal. Pero dice la Escritura que no se cumplía cabalmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un sacrificio perfecto, el cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser pues perfecto prácticamente, perfección, que quiere decir perfección, ¿no? Sin defectos. Pero no se cumplía cabal. Entonces, tenía que haber algo perfecto. Y Dios lo tenía planeado. Y ese cordero perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pues lo tratamos de simplificar la semana pasada, ¿verdad? Cuando explicábamos, ¿verdad? Del porqué del plan de Dios, ¿verdad? Del por qué fue necesario que Dios tuviera ese plan desde antes, dice, de la creación del mundo, que nos predestinó, ¿verdad? Que nos bendijo con bendiciones celestiales, dice, ¿verdad? Entonces, todas estas son las bendiciones celestiales de las cuales estamos hablando. Estas son las riquezas de las cuales estamos hablando, ¿verdad? Amén. De que ahora somos benefactores nosotros, que somos los beneficiados, ¿verdad? Y entre ellas está todo esto, ¿verdad? De que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo entramos a ese plan de Dios, ¿verdad? Porque antes, cuando comenzamos la clase,
comenzamos, ¿verdad? También diciendo, ¿verdad? Hablando acerca de la soberanía de Dios, de que Dios tiene ética, de que Dios es un Dios justo y que en su justicia Él no podía permitir, porque desde el momento que Él creó al hombre, Él sabía, como dijo nuestro hermano Nolasco la semana pasada, ¿verdad? Que el hombre tenía la decisión de agarrar para acá o agarrar para allá, ¿verdad? Dios nos creó así, con ese libre albedrío, como Él dijo, ¿verdad? Entonces, al él crearnos así, Él sabía de que podíamos agarrar para cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Entonces, el hombre decidió agarrar para el camino de la desobediencia. Entonces, por eso ya Dios tenía ese plan para que nosotros pudiéramos tener un camino de vuelta hacia la salvación, ¿verdad? Y entonces, ese camino de vuelta hacia la salvación fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mediante su venida y su sacrificio en la cruz y todo eso. Podríamos tal vez definir un poco más la palabra redención, tal vez, ¿no? Para que las personas puedan entender, aquellos que tal vez no están muy familiarizados. Podríamos decir redimir, y el sentido de redimir la traducción sería comprar. Entonces, esta era una palabra que se usaba mucho en el sentido de la esclavitud, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces venía alguien y decía, bueno, yo quiero pagar tanto, ¿no? Entonces esa persona en cierta forma decía, voy a redimirlo de su esclavitud, pero de otro. Pero ese era más en el sentido humano, ¿no? También, ¿no? Porque lo redimía de la esclavitud, pero venía a ser esclavo de otro. De alguien más. Sí. De alguien más, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros un día vamos a caminar en el cielo, ¿va? Y va a estar lleno de ex cautivos, ¿no? Porque éramos ex cautivos, ¿no? Pero ahora hemos sido libres por Jesucristo, ¿no? Entonces, y ese es el punto, ¿no? O sea, podríamos decir, esa gracia esa redención o esa compra, ¿verdad? Requirió gracia, ¿verdad? Esa es otra forma que podríamos decir. En otras palabras, la gracia nos compró, podríamos decirlo también, ¿no? La gracia nos compró ¿de qué? De esclavitud. De la esclavitud. ¿Verdad? ¿De qué? Pero nos compró de la esclavitud ¿de qué sería? Del pecado. Del pecado, pero no solamente de la esclavitud del pecado, pero de la culpa también del pecado. Porque hay personas que siguen viviendo como esclavos todavía, cuando ya son ¿qué? Libres. Cuando ya son libres, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, y ese es uno de los puntos que nosotros necesitamos recalcar, porque estamos hablando de las verdaderas riquezas del creyente. Y si usted es creyente, usted ha sido libre, porque hay creyentes que todavía siguen viviendo con pensamientos de esclavitud, porque siguen pensando que tal vez es por lo que ellos pueden hacer. Pero interesante lo que dice el libro ahí al comienzo. Dice, la gracia es el favor voluntario y amoroso que da Dios a los que salva. No la podemos ganar, no la merecemos. Ningún esfuerzo moral ni religioso la puede ganar, sino que viene solo por la misericordia y el amor de Dios. Amén. Amén. Hermano, quería... No, como complemento decía el pastor, le podemos llamar a esto redención, a lo que vino a ser Jesucristo, redención eterna, porque somos comprados para la eternidad, no somos comprados para ser vendidos a otros esclavos. Correcto. ¿Sí? Sino somos redimidos para la eternidad. Amén. Y esto al final tengo algo interesante que nos va a gustar. Para continuar, ¿verdad? Mucho. Con el inciso C, en la segunda parte hay algo muy, muy importante acá, lo cual dijimos que queríamos profundizar un poquito más, ¿verdad? Y dice, de la medida de la redención. Cuando estamos hablando de la medida de la redención, dice que es inmesurable. Y a eso se refiere, ¿verdad? Inmesurable es algo que no se puede medir. Que no se puede medir, ¿verdad? Que es como lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Es algo para la eternidad, ¿verdad? Entonces dice que... Dice, ¿ello nos lleva? ¿O dónde dice? Aquí donde dice, la medida de esta redención es expresada con la frase según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Por eso era necesario que esa gracia fuera abundante, ¿verdad? Sí. Y dice abundante y amplia y más que suficiente, en lo cual no depende de los méritos de los hombres, ¿verdad? Y ahí es donde dice que es inmesurable,
e inmerecida, lo que usted estaba explicando, hermano. ¿Ok? Entonces dice que esto nos debe llevar a valorar y disfrutar nuestra redención. ¿Cómo? Alabando, ¿verdad? A Dios, estando agradecidos con Dios. Y cuando pensaba en esto se me vino a la mente una ilustración. Nosotros siempre aquí en los estudios, en las clases dominicales, siempre queremos dar una ilustración, ¿verdad? No es porque que pensemos de que el que está escuchándonos al otro lado no nos va a entender, ¿verdad? Sino que para simplificarlo de alguna manera, ¿verdad? Para poder hacerlo más sencillo. Y lo que se me vino a la mente es como cuando, por ejemplo, nosotros estamos necesitados de algún órgano, ¿verdad? O que estamos en el hospital y necesitamos ya sea sangre o algún órgano vital, ¿verdad? Para poder seguir viviendo. Y viene alguien que tal vez ni lo conocemos, ¿verdad? De que es totalmente desconocido para nosotros y esta persona está dispuesto a donarnos, ¿verdad? Un órgano. Entonces cuando ya termina la cirugía y nos damos cuenta que hubo alguien quien dio un órgano por nosotros, ¿qué es lo que sentimos por esa persona? Pues yo creo que lo mínimo que debemos sentir es agradecimiento, ¿verdad? Entonces de eso también se trata, ¿verdad? Aquí, en lo que es de la gracia de Dios, del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo mínimo que sentimos nosotros, que deberíamos de sentir por Él, es agradecimiento, ¿verdad? Y lo demostramos alabándolo, siendo obedientes a lo que Él nos manda. Sirviéndole. Es interesante lo que se dice, ¿no? En lo que nosotros hemos recibido, en lo que nosotros nos llena, ¿no? En ese regalo, ¿no? Y yo pienso, hermano Elvis, de que usted tocó como algo específico, ¿no? Un órgano, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos el regalo de Dios, de Jesucristo, es un regalo que llena todas las áreas. Mucho más grande. Yo pienso que eso es lo que se está refiriendo también Pablo, ¿no? Cuando él está diciendo de las riquezas, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando en Efesios 1:7. O sea, él está hablando que el amor de Dios hacia nosotros fue tan grande como lo que dice en Romanos 8:32. No sé si usted lo quiere leer. Pero aquí hay algo, ¿no? Porque a veces pensamos, wow, Dios podrá darme esto, cuando las riquezas que hemos recibido de Dios son mucho mayores. O sea, nos ha dado todo, pues, en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Nos dará con Él qué dice? Todas las cosas. ¿Unas? Todas. ¿Unas cuantas? Todas. Todas las cosas, pero ¿cuál es la condición? Porque eso es lo que nos falta entender a nosotros, a la humanidad, ¿no? Para que nosotros podamos tener esas riquezas, ¿verdad? O las verdaderas riquezas del creyente. Porque las hemos mal entendido. Las verdaderas riquezas son aquellas que están en Cristo Jesús. Entonces, he ahí también lo que dice Romanos 8, ¿no? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? O sea, no hay nada en este mundo que pueda separarnos de ese amor. Es lo que no hay. El amor de Dios no tiene medida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la medida? La medida, podríamos decir, es el amor que Dios tuvo por nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esa es la medida, si la quisiéramos poner, ¿verdad? La cual es inmesurable. No hay límites. No hay límites. Yeah. Bueno, para irnos moviendo, hermanos, vamos a entrar a la segunda parte, donde dice, tenemos conocimiento espiritual, y para esto vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 10. Y usted lee el párrafo, hermano, y le leo yo si quiere los versículos. Los versículos ya los tiene por ahí señalados, sí, porque hay varios por ahí. Está el versículo, en los versículos de Efesios, el capítulo 1 de Efesios, del 8 al 10, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El pastor hace rato tocó el misterio por ahí. Y el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. Amén. Amén. Pero vamos a leer también, porque aquí viene, tocamos el misterio, ¿verdad? Y el misterio, para muchos de nosotros, misterio no lo entendemos, ¿verdad? Y muchas de las veces empezamos a divagar por ahí con nuestra mente, misterio, y queremos ver una película o queremos ver un escritor que tiene un gran misterio, ¿verdad? Pero el misterio de lo que se está tratando aquí son las riquezas por las que estamos estudiando ahorita, las riquezas en Cristo Jesús, que hace rato el pastor tocó algunas de ellas, pero las vamos a ver específicamente en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 9. Vamos a tratar de leerlas. No sé si quiera leerlas usted o el pastor. Yo les voy a leer ahorita lo de la guía y vamos a entrar de lleno ahí en eso. Amén. Vamos a ver, tenemos conocimiento, hermanos, que nos ven al otro lado de las pantallas. Vamos a leer la segunda parte de la lección 7. Tenemos conocimiento espiritual, y ya nuestro hermano Elvis nos leyó los versículos en el capítulo 1 de Efesios, versículos 8 y 10. Y dice así, esta gracia divina es la que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Fíjese lo que dice el escritor. Pablo trató de comunicar el sentido profundo con que Dios nos ha proporcionado la sabiduría y los conocimientos prácticos necesarios para una vida recta y una conducta apropiada de acuerdo a su propósito. Así pues, la expresión hizo sobreabundar sugiere una cantidad rebosante. La consecuencia de esta gracia divina, obrando en nosotros, resulta en un entendimiento que nos capacita, fíjese, para comprender su voluntad y una apertura de nuestra mente para conocer algo de sus propósitos para este universo. Pero Pablo dio a entender que la fuente de esta sabiduría y entendimiento no es humana, sino divina. Amén. Existe una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Mientras el conocimiento es intelectual, o sea, un conjunto de saberes, la sabiduría es prudencia, discernimiento, entendimiento práctico. El entendimiento es la aplicación prudente de lo conocido. Se trata del qué y el porqué del propósito de Dios. La expresión Él nos ha dado a conocer, viene en el versículo 9, indica lo que Dios nos ha revelado, nos ha permitido saber el contenido de algo muy importante. Pablo reconoció este algo importante como el misterio de su voluntad. Este misterio encierra el propósito eterno de la voluntad divina que ha sido revelado en Cristo. No es un secreto escondido y oscuro dado a conocer solo a los iniciados, como en las religiones secretas y de misterio del Medio Oriente de aquel tiempo. Al contrario, es la verdad divina que hasta ahora ha sido revelada en Cristo y ha de ser divulgada en todo el mundo. Para Pablo, lo maravilloso es que Dios nos ha dado a conocer, nos lo ha permitido saber de tal manera que el misterio de la voluntad de Dios antes fue un secreto, fíjese, escondido del conocimiento general de las personas y solo dado a conocer por revelación de los profetas y patriarcas. Y esto aún en forma incompleta. Ahora, este misterio ha sido dado a conocer a todos en Cristo Jesús. Ya no es un secreto guardado, es un hecho, una verdad expuesta y divulgada, como Pablo explicó en otros versículos. Y ahí viene Efesios 3 del 3 al 9. Este misterio revelado se refiere a la obra redentora en su totalidad. Es la explicación de todo lo que Dios propuso hacer en Cristo y que no podía ser explicado ni comprendido hasta que el propósito de Dios fuese sacado a la luz por medio de la revelación divina. Qué regalo maravilloso y qué bendición tenemos los creyentes en Cristo, que podemos conocer a través de las Escrituras el plan total de Dios para la redención de la humanidad. Y además recibir la sabiduría y el conocimiento espiritual para poder vivir una vida abundante y agradable a Dios. Recordemos que Proverbios afirma que la sabiduría es más valiosa que todas las riquezas de este mundo. Oremos al Señor que Él nos permita crecer en sabiduría para afrontar cualquier circunstancia personal, familiar, ministerial, etc., en la forma en que Cristo lo afrontaría. Amén. Wow. Amén. Entonces la pregunta que podríamos generar, ¿quién es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? No quién, ¿cuál? ¿Es quién? Bueno, en quién viene, pero ¿cuál es el misterio? Bueno, ya fue revelado a nosotros. Ya fue revelado. Entonces,
es Jesucristo. El cumplimiento. Hay un versículo, creo que está en Deuteronomio 29, si lo quieren buscar. Por favor. Deuteronomio. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver. Aquí lo tengo. Pues, ¿Sí lo tiene? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, aquí es donde nosotros necesitaríamos distinguir entre el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, son cosas que nosotros necesitaríamos tenerlas como claras, ¿no? Es como cuando habla en el griego, ¿no? Sobre las dispensaciones, ¿verdad? Entonces, son misterios, hay otras cosas que no. Entonces, es como secuencias, ¿no? Que nosotros necesitaríamos también percibir. Pero cuando está hablando del conocimiento también espiritual, lo podemos obtener, ¿no? ¿Cómo podemos obtener ese conocimiento? A través de la lectura. A través de la... Porque, bueno, ya ve que la revelación está aquí, ¿verdad? Mediante esto, Dios nos ha revelado cuál es el plan de Él. Dice, antes hablaba a través de su voluntad también. Amén. Antes nomás hablaba a través de los profetas. ¿Verdad? Es lo que dice, sí. ¿Sí? Y o ahora, sea, y no fue revelada. Ahora y no fue revelada revelación es la palabra de Dios. Esta es la profecía escrita. Y no fue revelada por completo a los profetas. Era revelada a los profetas, a los patriarcas, pero no era revelada por completo. No era revelada por completo. Sí, entonces lo que hemos estudiado. Pero ¿por qué no empezamos desde un principio? Dice, aparecen 3 palabras claves para entender lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos, que viene siendo sobreabundar, sabiduría e inteligencia. Sobreabundar. ¿Sí? Yo pienso que sobreabundar Santiago nos habla de ella, ¿no? Para con nosotros. Cuando la palabra dice en Santiago, ¿no? Capítulo 3, aún de dónde viene la sabiduría, ¿no? Pero en el capítulo 1 dice que si le pedimos a Él, nos la va a dar, dice, ¿qué dice? En abundancia. En abundancia, ¿no? O sea que es algo que también nosotros pedimos. Entonces... En abundancia, y aún aquí es sobreabundancia, porque aquí no nomás es en abundancia, es... Porque hablábamos hace rato de rebosar, ¿verdad? Hablaba de rebosar. Sí, o sea, inmesurable. O sea, esto es demasiado para nosotros los que hemos creído en Cristo. Hace rato tocaba el pastor un tema. Hay algunos que todavía viven en esclavitud, o vivimos en esclavitud, o no vamos a señalar, ¿verdad? Vivimos en esclavitud. ¿Pero por qué vivimos en esclavitud? Por ignorancia. Por ignorancia, porque ya el Cordero ya fue sacrificado, el Cordero ya pagó por tus pecados, por los míos y por los de todo el mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él, reconocerlo primero, reconocerlo, venir a Él y confesarle nuestros pecados. Amén. Y es una secuencia que tenemos que ya lo miraron la semana pasada y que todavía ahorita nos queda parte para poder estudiarlo, porque el último paso es ser sellados con el Espíritu, y ahí vamos a llegar en un rato más. Pero dice, sobreabundar para con nosotros. Entonces, mira, hay un dicho, hermanos, que dice en México, que nosotros tenemos en México: cuando Dios da, nadie te lo quita. No, da a manos llenas. Cuando Dios da a manos llenas. Y eso es verdad. Ahorita me escuché como el Chapulín Colorado. Pero eso es verdad. O sea, no es mentira. Y hay veces que nos vemos en la pobreza espiritual de que tenemos demasiado, pero nosotros nos vemos en esa pobreza espiritual porque queremos algo que no nos es bien, pero ya Dios nos ha dado en abundancia. ¿Verdad? Entonces, ahí viene donde dice que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿sí? En toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Pidió sabiduría. Porque la inteligencia, nosotros como maestros de escuela dominical siempre hemos recalcado, ¿verdad?, que podemos estar llenos de inteligencia. Pero si no sabemos para qué es esa inteligencia, no somos sabios. Exactamente. Vamos a ser ¿qué? Religiosos, como los antiguos fariseos, ¿verdad? Que ellos conocían la Torá de principio a fin, pero
les hacía falta lo más importante, la sabiduría. O sea que de lo alto. Como ir haciendo una conclusión de esta parte 2, ¿no? En cuanto tenemos conocimiento. Estamos hablando de la verdadera riqueza. Entonces, Dios nos está capacitando en todas las áreas, pues. Nos está dando sabiduría, nos está dando conocimiento. Uh-huh. Entonces, aún hasta como nosotros... Y eso es lo que me encanta de este capítulo 1 de Santiago. Porque Santiago no está pidiendo por necesidades. Él está haciendo una oración, pero él está pidiendo por sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? De la divina. De lo alto. De lo alto. De lo alto. La cual nos va a nosotros ¿a qué? A guiar, uh-huh, a dirigir. Y podríamos ver aún características de esa sabiduría divina, hermano Elvis, si la quisiéramos ver. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene? Porque yo pienso que esas son las cosas que nosotros necesitamos entender, porque a veces decimos, bueno, ¿cuáles son las riquezas? Pues menciónenos. Entonces... es que es un paquete tan grande, por eso necesitamos leer la palabra. Uh-huh. Entonces dice la palabra, miren lo que dice en el capítulo 3 de Santiago, cuando habla sobre la sabiduría de lo alto. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que esta persona es mansa, porque ha recibido eso de Dios, ese conocimiento. Humilde. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, y aquí dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Uh-huh. ¿Verdad? Nuestros deseos carnales, el egoísmo, los celos. Uh-huh. O sea que ya prácticamente ahí está dividiendo la sabiduría terrenal. Y esto nos puede decir, wow, ¿estoy recibiendo más la riqueza del mundo o las riquezas de Dios? Uh-huh. Continúa y él dice, pero la sabiduría, que es lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, a veces nosotros decimos, yo quisiera tener sabiduría para ser una persona mejor como creyente, uh-huh, en mansedumbre, en humildad. Bueno, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿estoy pidiendo yo por esa sabiduría de lo alto? Porque ya me fue dada. O tal vez no la estoy usando porque no he leído la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, a veces no es que necesariamente digamos ser algo teológico en esto, pero a veces que podamos tomar aquello que ya está tan práctico para nosotros, ¿no? La palabra, uh-huh, de Dios, ¿cuántos la tenemos a mano? Jesucristo, ¿qué hace, no? Él tenía el conocimiento para vencer la tentación. Y Él nos lo muestra y la uh-huh usa. ¿Cuándo? Y lo menciona Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 8, uh-huh, versículo 3. Cuando viene a ser tentado, uh-huh, ese conocimiento, entonces ese mismo conocimiento, esa uh-huh misma riqueza, uh-huh, nosotros la podemos usar en los momentos difíciles de tentación, de todas estas áreas que estamos enfrentando en nuestra vida. Uh-huh. Uh-huh. Algo muy importante que estamos obviando ahorita, ¿verdad? Es de que dice que cuando ya venimos a ser, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y Él es Él quien nos capacita con todo eso, así con esa sabiduría, ¿verdad? Uh-huh. Porque el título de la segunda parte dice, tenemos conocimiento espiritual. Ese conocimiento espiritual nos lo da el Espíritu Santo que uh-huh mora en nosotros, ¿verdad? Y es bien importante que sepamos eso, porque mediante Él se nos revela, ¿verdad? El conocimiento. Mediante el Espíritu Santo, Él es quien nos empieza a dar ese discernimiento, ¿verdad? Ajá. Sabemos que todo proviene de Dios, pero cada personaje de la deidad tiene su función, ¿verdad? Entonces la función del Espíritu Santo es hacer eso, ¿verdad? Convencernos de pecado, nos instruye mediante cuando nosotros nos aplicamos a lo que tenemos que hacer, que es leer la palabra, buscarlo en oración. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, a revelarnos, ¿verdad? A darnos ese entendimiento, a darnos esa sabiduría divina de lo alto. Hermano Elvis, ¿y será que podríamos aplicar este versículo de 1 Corintios 2:14? Porque aquí define, ¿no? Cuando no estamos aprovechando esas riquezas espirituales, posiblemente estemos
tratando de agarrar más cuando menciona el libro, ¿no? La diferencia de la sabiduría y el conocimiento. Porque a veces tendemos a buscar más el conocimiento humano que el espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros en el momento. Por eso la condición es Jesucristo, ¿verdad? En el momento que Jesucristo mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora en nosotros, esa riqueza se activa, pues. Está como ese redeem, ¿verdad? Como, o sea, yo ya tengo ese crédito. Ya hay algo que fue pagado. Ya hay algo que yo no necesito comprarlo porque me fue dado en todo el paquete. Es como cuando agarramos un membership, ¿verdad? Todos los derechos que nosotros tenemos. Entonces, pero a veces no los tenemos o no lo sabemos porque no los hemos buscado, no los hemos leído, no los hemos conocido. Solo queremos ir por el impulso, ¿no? Pero en este caso, Dios nos ha dado todas esas cosas. Esas son todas esas riquezas maravillosas. El conocimiento que Él nos da a través de su palabra. Aquí lo explica un poquito también, un poquito más en el capítulo 3 ahí están el misterio. Pero les quería comentar, tocando el mismo tema del pastor, y en 1 Corintios él mencionó el capítulo 2, que tenemos que tener cuidado, porque en el mundo habemos muchas personas sabias, habemos muchas personas inteligentes, habemos muchas personas que conocemos del mundo, de diferentes temas, sí, de los temas terrenales, sí, pero dice aquí, dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y podemos seguir leyendo el capítulo 1 de Corintios, de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 30. ¿Verdad? Entonces, ahí está el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, que es la que hablábamos hace rato. Tenemos que tener la sabiduría de lo alto. Por eso les preguntaba, ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Es interesante. Pero sabiduría de lo alto, porque Salomón podría haber sido inteligente ya, podría haber sido sabio porque era hijo de un rey, pero él fue más allá de lo que nosotros quizás a veces no podemos ir, y no podemos o no queremos ir, pero nosotros también podemos pedir sabiduría de lo alto, pero muchas de las veces nos conformamos con lo poquito que sabemos. Y es interesante lo que menciona el hermano José, porque si nosotros vemos el capítulo 1 de Proverbios, cómo habla Salomón, ¿verdad? Él dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, dice, sagacidad a los simples y los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, si lo ponemos en el Nuevo Testamento, es que el mundo ha despreciado a Jesucristo. Entonces no pueden tener esa riqueza. Entonces nos encontramos nuevamente que la condición para poder tener ese conocimiento espiritual es Jesucristo. Reconocerlo. Creer en Él, creer en... ¿Cómo guardará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Ahora, esto es el plan divino de Dios, es el cumplimiento de los tiempos, lo cual Dios siempre quiso hacer, pero a consecuencia del pecado, la creación perfecta de Dios fue truncada. Por eso tenía que reconciliarnos con Él, lo que hablamos hace rato. Dios tenía que volver a juntar a sus ovejas perdidas, a sus ovejas extraviadas, y es por eso que en Cristo Jesús todos hemos sido redimidos, todos hemos sido perdonados y hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos suyos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo que decíamos hace rato, solamente a través de Jesucristo. Amén. Reconociéndolo. Entonces viene ahí
¿Quiere leer o se nos Yo sobró creo tiempo? que los hermanos que nos miran en casa, ellos pueden Efesios, leer Efesios 3, del 3 al 9. Del 3 al 9. Nosotros nos vamos a ir moviendo ya. Vamos a pasar a la parte 3 sí, para poder ir avanzando. del Pero 3 al a 9. los que nos escuchan y nos miran, en el capítulo 3 de Efesios que es bien 3 importante revelar el misterio, porque ya habíamos tocado eso, y el misterio revelado se refiere a la obra redentora en su totalidad, ¿sí? A la obra redentora en su totalidad. Es la explicación de todo lo que Dios propuso hacer en Cristo y que no podía ser explicado ni comprendido hasta que en el propósito de Dios fuese sacado a la luz por medio de la revelación divina. ¿Quiere que lo lea rápidamente? Lo que hablaba el pastor. Ok, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí es Pablo hablando, ¿verdad? Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es interesante, me llama la atención que aquí, ¿verdad? Pablo dice que él dice que es el más pequeño entre los apóstoles, ¿verdad? Y que a él se le fue encomendada la obra esa, ¿verdad? De dar a conocer ese misterio a los gentiles, ¿verdad? Esa es humildad. Ajá. Pero lo que me llama la atención es de que cómo obra Dios, ¿verdad? Siempre a veces nosotros lo vemos como contra la lógica, ¿verdad? Contra la lógica, porque el que estaba en contra del plan de Dios. Del plan de Dios, ¿verdad? Él es el escogido para poder llevar para poder revelar. Para poder revelar esto a los gentiles, ¿verdad? Y de cómo Pedro, siendo de pocas letras, fue usado para hablar a los judíos que eran bien entendidos en eso supuestamente, ¿verdad? Y Pablo, que sabía mucho del judaísmo y de las leyes, fue sacado de su área de confort para ir y hablar a alguien que no era de su entorno. Es bien ¿Será que ahí se aplicó como ¿verdad? cuando dicen nadie es profeta en su propia tierra? Un dicho de... Pero es muy interesante eso, ¿verdad? El ver cómo Pedro, siendo alguien humilde en conocimiento, ¿verdad? Porque como ya sabemos, ¿verdad? Pedro, siendo un pescador, era de pocas letras, era del vulgo. La misma palabra nos dice de que era gente del vulgo, ¿verdad? Y aún el Señor fue criticado por eso, porque escogía gente así, ¿verdad? Y se rodeaba de gente así. Y precisamente lo único que viene haciendo la palabra es confirmándonos desde el principio, ¿verdad? Que Dios nos ha ido sacando, dice que no porque lo mereciéramos, sino que porque nadie daba nada por nosotros, ¿verdad? Y para avergonzar al soberbio, al que se sentía que sabía, Dios sigue haciendo eso aún en nuestros días. El por medio del Espíritu Santo, el poder revelarnos y darnos el discernimiento necesario para poder hablarle a otras personas, ¿verdad? Acerca de cuál es el plan de Él. Y nuevamente, no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de la gracia de Dios. Amén. ¿Verdad? Eso es lo bello, ¿no? Es la gracia de Dios, que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La herencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo lo que hemos heredado, ¿verdad? Ha sido en Cristo Jesús, ¿verdad? Fuera de Cristo, o sea, no tenemos nada, ¿verdad? Por eso el mismo Pablo lo dice, ¿verdad? O sea, separados de Él somos nada. Así de sencillo, ¿verdad? Pero en Él
hemos sido heredados, ¿verdad? Tenemos todas esas riquezas, ¿verdad? Solamente en Él, ¿verdad? Lastimosamente el mundo las desprecia, ¿no? Y a veces hasta queremos derrochar las bendiciones de Dios, ¿verdad? También. ¿Verdad? Porque hay personas, algo que siempre me ha impactado a mí es cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, no se olviden de dónde ustedes vienen, ¿verdad? En otras palabras, no se olviden, o sea, Dios los ha bendecido, pero pareciera que ustedes quieren derrochar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como nosotros en este país, vaya, nosotros tenemos más de lo que nosotros a veces deseamos. Y a veces pareciera que más bien esas bendiciones, eso que nos han dado, nos como que, en vez de acercarnos a Dios, las hemos mal interpretado para nosotros, no porque Dios diga no las merecemos, sino porque nosotros, nuestra carnalidad nos lleva... Estamos siendo desagradecidos. Correcto. Uh-huh. Así, esa es la palabra. Estamos siendo desagradecidos. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos, ¿cómo le digo? Necesitamos reconocer eso, ¿no? Y yo, ¿sabe qué se me viene también, hermano Elvis? Es como el hijo pródigo. En el otro lado, ¿no? En la persona que desaprovecha la herencia. Porque este hombre, ¿verdad? Prácticamente para que en aquel tiempo la herencia fuera dada, el padre tenía que haber muerto. Uh-huh. Y lo interesante en nosotros, ¿verdad? Que para que nosotros recibiéramos la herencia primero, Jesucristo tuvo que morir por nosotros, ¿verdad? Pero en el caso del hijo pródigo, ¿será que nosotros a veces queremos revertir eso? Que nos vamos, pero, ¿verdad? Gracias a Dios que Él en su divina gracia nos atrae de nuevo y nos recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Volvemos otra vez a esas riquezas y a esa herencia que Él tiene para nosotros. Amén. Sí. Hermano, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Si no, continuemos. Concluir, sí, no, ¿ya acabó? Pues ahorita para concluir en la parte 2. Para concluir, nada más, como dice el comentarista, dice, qué regalo maravilloso y qué bendición tenemos los creyentes en Cristo, que podemos conocer a través de las Escrituras el plan total de Dios para la redención de la humanidad. Simple. O sea, esa es una bendición. Que usted tenga una Biblia, que usted venga a estudiarla, que usted en su casa le inculque eso a sus hijos, a sus semejantes. Eso es una bendición. Y ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el misterio que Dios ahora nos lo ha revelado a nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos la vida eterna, para la salvación. Porque no hay otra. O sea, todo esto se reduce en salvación. Amén. Amén. Continuemos entonces. Tenemos herencia en Cristo. Okay. Sí, la parte número 3. Leo si quiere la 3 y usted lee el inciso A. Léala. Dice, ya hemos estudiado que en Cristo tenemos una redención maravillosa y que en Él nos ha sido revelado el plan bondadoso de salvación que Dios se había propuesto llevar a cabo para la humanidad mediante el sacrificio de Cristo. Recibimos las siguientes bendiciones. Vamos adelante. Sí, vamos, hermano, léalo. Herencia como hijos adoptivos. Dice, esta idea se halla solamente en el Nuevo Testamento y significa que hemos sido escogidos como su heredad o porción, y se deriva del concepto presentado en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 9:29 y 32:9 al 10 en Salmo 16:6 respecto de las tribus de Israel que fueron escogidas por Dios para ser su pueblo como hijos adoptivos. Heredamos todo lo que el Padre dispuso. Es una relación bienaventurada de cualquier modo y fue posible por medio de Cristo. La iniciativa y la acción son exclusivas de Dios. Nos regresamos otra vez al versículo 5, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, qué bueno, porque así lo podemos entender de una manera más recta, más directa, ¿no? Y dice, ya habíamos leído el versículo 9:29 de Deuteronomio que nos dijo el pastor, dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad. Heredad, Dios ya había escogido quiénes iban a ser sus herederos. ¿Se acuerdan? Lamentablemente, Dios había escogido al pueblo de Israel quienes iban a ser sus herederos. Y de antemano siguen siendo. Pero lamentablemente su pueblo escogido nunca entendió lo que Jesucristo, lo que Dios quería para ellos. No les importaba, decía, eran rebeldes, desobedientes. Pero eso, hermanos, a Dios no le preocupaba. El plan de Dios perfecto no se lo iban a descomponer
la rebeldía de este pueblo. El plan perfecto de Dios se iba a dar a conocer. En más adelante dice, él ya sabía las consecuencias de haber tomado a ese pueblo para heredarlo. Ahora bien, no todos eran rebeldes y desobedientes o malos. Dentro de ellos había varios líderes que Dios tenía en la mira para poder salvar a la humanidad y para poder salvarnos a usted y a mí. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Entonces, ahora bien, ¿quieres saber cómo fuimos alcanzados para la vida eterna? ¿Cómo fuimos rescatados y cómo fuimos redimidos? Solamente a través de Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, ahí les decía, nos regresamos al versículo 5, y el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que todos fuésemos salvos. Todos fuésemos salvos, a través de su pueblo, a través del pueblo escogido de Dios. Pero el plan perfecto de Dios, como les decía, no se lo iba a echar a perder un pueblo. En Génesis, al principio de la creación, cuando Dios empieza la creación, en Génesis 6 parece, me acuerdo del versículo, dice, hagamos al hombre. ¿Verdad? Y está hablando en plural. Quiere decir que el plan perfecto de Dios ya estaba Jesucristo desde entonces. ¿Para qué? Para redimirnos, para que hubiera un cordero el cual derramara su sangre y nosotros fuéramos perdonados, nosotros fuéramos redimidos por su sangre. ¿Verdad? Interesante. ¿Verdad? Entonces, ¿algo más, hermano, ahí? ¿Usted? No, podemos movernos yo pienso que habíamos hablado un poco más de la herencia, ¿no? Yo pienso que podemos seguir moviéndonos hacia adelante, hermano Luis. Ok. Vemos el versículo B, el inciso B. C, porque de la herencia dice que ya hablamos, ¿verdad? Entonces seguimos con el inciso C, donde dice, somos sellados con el Espíritu Santo. Ok. Efesios 1:13, el cual dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cual es el versículo a memorizar, ¿verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces dice, el apóstol recalcó que al ser salvos por creer en Cristo, los creyentes reciben al Espíritu Santo. Esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Recordemos pues lo que él dijo a sus apóstoles. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Lucas 24:49. Dice, esta promesa se reiteró en Hechos 1:8 cuando Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto se cumplió en el día del Pentecostés, en Hechos 2. Pablo reconoció que los creyentes que recibieron esta carta daban evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas de acuerdo con la promesa de Cristo. Dios cumple sus promesas. La promesa del Espíritu imprime en el creyente en Cristo la imagen de Él en quien cree, marcándolo, identificándolo como suyo, apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Ser sellado con el Espíritu es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Con razón, dijo Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El sello, usado en el tiempo de Pablo, significaba una marca de identidad y autenticidad, una propiedad. Era la costumbre de un monarca o una persona de autoridad fijar sellos sobre documentos y artículos de valor. En círculos legales y diplomáticos de hoy en día, el sello oficial se usa de la misma manera. De modo análogo, pensar en ser sellados con el Espíritu Santo significa que hemos sido identificados y autenticados como pertenecientes a Dios por fe en Cristo. La presencia del Espíritu en los creyentes es la garantía de este hecho. Representa un depósito en anticipación de todo lo que será cumplido en nosotros por la gracia de Dios.
El ser sellados con el Espíritu Santo es el comienzo en nosotros de aquella obra buena que, siendo la obra de Dios, ha de ser perfeccionada en Cristo Jesús en su debido tiempo. Romanos 8:23. Esta idea se amplía con las palabras siguientes, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:14. La palabra arras, que es un término legal y comercial que representa un depósito o pago inicial, es como un anticipo de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. El uso de la palabra nuestra es inclusivo, tanto para los judíos como para los gentiles, pues somos todos reunidos en Cristo por una fe común y salvadora. El propósito divino siempre había sido que todos gozaran de la salvación. Compara el versículo 11, en Él también recibimos herencia, con el versículo 13, en Él también vosotros. Claramente observamos que en ambos versículos se incluye la herencia de Dios. Herencia es un concepto que nos hace recordar de la tierra prometida al pueblo de Israel, que aquí representa lo que Dios tiene preparado para dar a los que creen en Él. Qué bendita seguridad que nos da la palabra de Dios al describir la garantía que tenemos de alcanzar salvación. Esta seguridad debe darnos la fuerza que necesitamos en los momentos oscuros y difíciles de la vida. Es la que debe hacer florecer la esperanza que estamos en las manos de Dios y que Él guía nuestros caminos. Amén. 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 Así de que aquí habla bastante del sello, ¿verdad? De que fuimos sellados. Pues ya casi te termina, demos un comentario cada uno y siento que ya lo explica perfectamente en el libro, ¿no? Lo que usted decía, ¿verdad? Era algo que se usaba en la cultura antigua, ¿no? El sello, ¿no? Para autenticar X documento, ¿no? Sellado, ¿verdad? El hermano Elvis, yo comentábamos antes, como postillado, ¿no? Hoy en día podríamos decir es como los notarios, ¿no? Lo que hacen, ponen un sello para autenticar algo. Pero una de las cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Es como cuando hay cosas legales que algunas veces pueden ser cambiables, ¿sí? Aunque sean selladas. Enmiendas le llaman a eso. Ajá, correcto. Enmiendas, les añade un documento atrás, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros necesitamos saber que cuando somos sellados por el Espíritu de Dios, somos sellados para siempre, para ¿no? Siempre. No puede ser alterado, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Entonces esa podríamos decir que es la diferencia entre el mundo y lo espiritual, ¿no? Amén. Hermano. Yo cierro. Pues ya lo dejó bien claro el pastor. Bueno, yo traigo algo aquí tocante a lo del sello y dice: en tiempos del Nuevo Testamento, ya hablamos de lo que era el Antiguo Testamento y todos hemos especificado eso, ¿verdad? En tiempos del Antiguo Testamento, las cartas, los contratos, los documentos oficiales eran sellados con unas gotas grandes de parafina, o sea, de cera caliente, sobre la que el que firmaba imprimía su señal de identificación. Esta metáfora expresa por lo menos dos pensamientos acerca del ministerio del Espíritu en el corazón del creyente. Dos puntos, ¿verdad? El primer punto: el ser sellado significa que la persona ha sido probada o declarada genuina. No vamos a profundizar mucho en esto, pero si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, Dios ya lo declaró a usted genuino. ¿Qué quiere decir genuino? Auténtico, original, o sea, no una copia, ¿verdad? No una imitación. Usted es un heredero ya. Amén. John Wesley dice que este acto de sellar implica que se ha hecho una impresión, fíjese, escuche bien esto, una impresión cabal de la imagen de Dios en sus almas. Qué maravilla, ¿eh? Qué hermoso. El número 2, el ser sellados, y esto lo dice otro escritor, Ralph Early. El ser sellados con el Espíritu Santo significa ser poseídos entera e inequívocamente por el Espíritu. Escribió este comentarista bíblico y por cierto nazareno, lo que les decía, Ralph Earl. Dice: cuando una persona se entrega a sí misma completamente a Cristo, deja de ser su propio dueño. Entonces,
es sellada con el Espíritu Santo de Dios como una señal de que ya no se pertenece a sí misma, sino a Dios. Wow, Una nueva criatura. Wow. O sea, interesante. Hablábamos también de las arras de nuestra herencia. La palabra arras viene o se deriva de una raíz semítica, arrabón, que quiere decir, o que podría traducirse como garantía, o de un depósito, una prenda, un pago anticipado. Esto nos quiere decir algo bien importante, que el ser llenos o ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, fíjese, es solo el comienzo de lo que disfrutaremos todos aquellos que hemos recibido esta bendición. ¿Dónde? En la vida eterna, junto a Cristo, nuestro glorioso y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Quiero cerrar con esto nada más. El ser llenos con el Espíritu Santo, fíjese, es saborear anticipadamente el gozo y la paz inexpresables que algún día poseeremos. Amén. Amén. Sí leímos la conclusión, ¿verdad, hermano Elvis? La voy a leer acá la tengo. Dice, aunque es imposible dimensionar la magnitud y profundidad de la salvación que Dios nos regaló en Cristo, debemos agradecer todo lo que el Señor hizo por rescatarnos de la esclavitud en la que nos mantenía el pecado. Por otro lado, debemos disfrutar de esta salvación que nos dio la libertad, no solo de lo que nos esclavizaba, sino también que nos otorgó la libertad para hacer el bien y amar a otros con el mismo amor con que Dios nos ama y amará siempre. Gloria a Dios. Amén. Así de que hemos dado por terminada. Y nos hubiera gustado ampliar un poco más en esa parte, ¿no? Ser sellados, es bien importante. Hay muchas denominaciones otras personas que lo han malinterpretado, aún creen que cuando una persona es sellado va a tener un resultado, ¿no? Y lastimosamente no tenemos más tiempo, ¿no? Pero, hermanos, les invitamos a que sigan conectándose, sigan viendo las clases de escuela dominical o clases bíblicas, le llamamos ahora, ¿verdad? Y les esperamos mañana. Recuerden que mañana tenemos nuestro servicio a la 1:00 y si usted piensa asistir, le invitamos a que pueda confirmar, traiga su máscara si piensa visitarnos. Estamos chequeando la temperatura y seamos responsables con todas estas indicaciones que tenemos, ¿verdad? No sé, hermano Elvis. Nomás si nos puede despedir en oración, hermano. Claro que sí. Por terminada la clase. Claro que sí, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por permitirnos, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor, alabarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por este maravilloso amor que has demostrado, Señor, al perdonarnos, Señor, al adoptarnos como tus hijos, Señor, al redimirnos, Señor, al comprarnos, Padre, porque esa es la palabra. Tú viniste a comprar a todos estos esclavos, Señor, y los has comprado, Señor, para la vida eterna. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender, Señor, cuál es el misterio, Señor, cuál es el misterio revelado a través de tu palabra, Señor, que podamos estudiarla, que podamos gozarnos en ella, Padre, y que podamos también compartir de eso que hemos recibido, Señor, de gracia. Tu palabra dice que de gracia hemos recibido, de gracia demos, Padre. Bendito seas, bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, al pastor, a mi hermano Elvis, a los hermanos que no pudieron asistir, Señor, a aquellos hermanos que están atrás de las pantallas, Padre, que están sintonizándonos, aquellos que no pudieron sintonizarnos, Padre, que por una u otra razón, Señor, están en el trabajo o están haciendo otras actividades, Padre, bendícelos, cuídalos, Señor, protégelos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu y tu sangre preciosa siempre acampen, Señor, alrededor nuestro, Padre, y protegiéndonos de todo pecado, de todo virus, Señor, de todo peligro, Señor. Sí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Sí. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.